Bienvenidos amantes del misterio, en esta ocasión os traemos un video programa acerca de las antiguas ciudades subterráneas que, desde este canal, pensamos que no solo eran lugares para protegerse de los invasores, sino que, en caso de una catástrofe climática o fenómeno natural extremo, sirviera de refugio durante años. Pero vamos a comenzar explicando cuáles son estos lugares que existen todavía en la actualidad y protegen de las condiciones extremas de la superficie. En la actualidad, existen todavía lugares en los que la gente vive bajo tierra, debido a que en el exterior, las condiciones climáticas son demasiado adversas. Vamos a conocer algunos de estos lugares. Coober Pedy, en Australia. Debido a los 48 grados centígrados del exterior, y a las tormentas de arena que se forman en esta localización, en esta ciudad minera la gente vive bajo tierra. Esta localidad australiana, con una población que ronda los 2000 habitantes, es el principal productor mundial de ópalo. Utilizando los pozos que quedaron abandonados, los lugareños construyeron sus casas, bares, tiendas, iglesia, etc. Todo ello subterráneo. Montreal, en Canadá, sería el siguiente lugar a conocer, en esta ocasión, debido al enorme frío invernal, que ha obligado a los habitantes de esta ciudad, a hacer parte de su vida cotidiana bajo tierra. Por eso, existe una amplísima red de centros comerciales, oficinas, hoteles, tiendas, cines y teatros, en esta especie de ciudad enterrada que empezó a construirse en 1962 y que, desde entonces, no ha dejado de crecer. Curioso, ¿verdad, amigos? La siguiente localización se encuentra en China, su nombre es Dixiachen, en Beijing. Su historia se remonta a la época de la Guerra Fría. Ante la amenaza de guerra nuclear, el gobierno chino decidió en 1970 construir una especie de ciudadela subterránea, la cual está formada por una red de túneles, de unos 85 kilómetros cuadrados de superficie que, en teoría, debían tener capacidad para albergar a 6 millones de habitantes. A pesar del abandono que sufre en la actualidad, siendo refugio habitual de vagabundos, drogadictos, delincuentes y prostitutas, hay tours turísticos clandestinos para poder visitarla. ¿Quién se anima a visitarla? El siguiente lugar es impresionante. Se trata de Derinkuyu en Turquía, situada en la región de la Capadocia. Allí, existen hasta 40 ciudades subterráneas, de miles de años de antigüedad, de las cuales, Derinkuyu es una de las más grandes. Sus túneles, llegan incluso a medir 8 kilómetros y tiene unos 20 pisos bajo tierra, alcanzando los 85 metros de profundidad. Se trata de la ciudad subterránea más profunda del mundo. Fue descubierta por un hombre al derribar una pared en su sótano en 1963. Este hombre, habitante de una casa cueva, descubrió asombrado que, detrás de una pared que estaba derrumbando, para hacer una ampliación, se encontraba una misteriosa habitación que desconocía. Posteriormente, esta habitación le llevó a otra, y a otra, y a otra más. Aquello era inmenso. Había descubierto la ciudad subterránea de Derinkuyu. Los arqueólogos comenzaron a estudiar esta fascinante ciudad subterránea abandonada. Consiguieron llegar a los 40 metros de profundidad, aunque se cree que tiene un fondo de hasta 85 metros. En la actualidad, se han descubierto 20 niveles subterráneos. Solo pueden visitarse los 8 niveles superiores, los demás están parcialmente obstruidos o reservados a los arqueólogos y antropólogos que estudian Derinkuyu. Se cree que los hititas comenzaron a escalar esta ciudad hacia el 1400 a.C. El historiador griego Jenofonte, en su obra Anábasis, hablaba de las ciudades de la Capadocia y de sus características, destacando que las viviendas eran lo suficientemente amplias para una familia, sus animales domésticos y los alimentos almacenados. En los niveles que se ha investigado, nos encontramos con establos, comedores, cocinas, bares, prensas de vino y aceite, bodegas, tiendas, escuela, habitaciones e, incluso, una iglesia. El suministro de agua estaba garantizado debido a la existencia de un río subterráneo. La ventilación de la ciudad se realizaba a través de pozos de ventilación. Se han descubierto 52 de estos pozos. En la época bizantina, se agregaron unas extrañas y enormes puertas de piedra circulares, para poder cerrar las entradas a la ciudad desde dentro, e impedir el acceso exterior de los invasores y aquellos que intentaran atacarles. Desplazando estas puertas circulares de piedra, cerraban el túnel de entrada e impedían la entrada de los enemigos. Estas puertas poseen entre 1 y 1,5 metros de altura, 50 centímetros de ancho y un peso estimado de 500 kilos. Los habitantes de la ciudad podrían sobrevivir perfectamente en el interior, gracias a las fuentes de agua y despensas de comida almacenada. Se estima que podrían vivir perfectamente en ella unas 10.000 personas, y hasta 50.000 personas en caso de necesidad. Impresionante, ¿verdad? La ciudad fue utilizada como refugio por miles de personas, que vivían en el subsuelo para protegerse de las frecuentes invasiones que sufrió Capadocia, en las diversas épocas de su ocupación, y también por los primeros cristianos.
Los enemigos, conscientes del peligro que encerraba introducirse en el interior de la ciudad, por lo general, intentaban que la población saliera a la superficie envenenando los pozos. Andrew Collins, experto en misterios de civilizaciones desaparecidas, apuntó que algunas de las zonas más antiguas en esta ciudad tenían techos más altos que las modernas, como si hubiesen sido acondicionadas para personas de mayor estatura. Él creía que podrían ser de la época del Paleolítico. Su explicación sería que hacia el 9º milenio a.C., Turquía sufría una breve era glacial que duró 500 años, y que los habitantes de estas regiones, más altos que nosotros, decidieron refugiarse del frío y la nieve del exterior, excavando ciudades en las que la temperatura era constante. Como dato a destacar, decir que en el interior, la temperatura nunca baja de los 10 o 12 grados. Collins, junto a otros autores como Graham Hancock o Colin Wilson, defiende que existieron civilizaciones desarrolladas, mucho antes de Mesopotamia o Egipto, que se esfumaron tras la llegada de la última glaciación. Para todos ellos, aquel cambio climático de hace 11 o 12.000 años colapsó el curso de la historia. El diluvio universal de la Biblia, extendido entre todas las culturas del planeta, o el hundimiento de la Atlántida, son hechos que podrían haber sucedido en este momento histórico, en torno al 9000 a.C. ¿Era, entonces, Derinkuyu un vestigio de alguna de esas civilizaciones prehistóricas? Poco conocemos del periodo prehistórico, entonces, ¿se trató de una breve era glacial como afirman las fuentes oficiales? ¿O sucedieron hechos más catastróficos como sugieren los escritos bíblicos? También está el mito de Shambhala. Se trata de un mítico reino subterráneo, cuyos tentáculos se extendían bajo todo el continente asiático. Al visitar la Capadocia, además del entramado de cavidades y túneles subterráneos de estas ciudades, nos encontramos con las chimeneas de hadas de Goreme, unas extrañas elevaciones puntiagudas, como si se tratase de altas columnas coronadas con una roca superior, como si se tratase de un sombrero. Goreme significa no dejes de ver. Se trata de unas raras formaciones, supuestamente creadas por la erosión, pero que no dejan indiferente a quien las visita, ya que resultan realmente misteriosas. Pero volvamos brevemente a Derinkuyu, y digo brevemente porque resulta que Derinkuyu tiene un túnel de casi 8 kilómetros de largo, que conduce a otra ciudad subterránea de la Capadocia, Kaymakli, nuestra siguiente ubicación. Kaymakli es una ciudad subterránea construida debajo de una colina. Solo los 4 primeros pisos están abiertos a los visitantes y provistos de luz eléctrica. Se llega hasta 15 o 20 metros de profundidad. El lugar era un refugio seguro, y además servía de lugar de culto, para lo cual construyeron iglesias, dotadas de cúpulas sobre columnas, y pinturas en la piedra de personajes y episodios de los evangelios. Los colores permanecen fieles, por la sequedad del clima y la oscuridad del subterráneo. Las investigaciones arqueológicas probaron que las habitaciones habían sido excavadas de tal modo que ninguna vivienda tenía comunicación con las de otras familias. Las ciudades subterráneas de Kaymakli y Derinkuyu presentan incógnitas que, como respuesta, solo hallan hipótesis. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo emplearon para la excavación? ¿Cuántas personas trabajaron? ¿Cómo sacaron a la superficie los escombros y en dónde los volcaron? Para algunas de estas preguntas, se arrojan estas suposiciones. Se iniciaba la excavación de las chimeneas de ventilación con una profundidad de hasta 70 y 85 metros. A continuación, se excavaban las galerías laterales, que constituían las calles de la ciudad. Los pozos, se excavaban hasta que hubiese agua, y utilizaban las chimeneas de aire, para sacar los escombros por medio de poleas. Dichos escombros en la superficie, habrían contribuido a los naturales desniveles de Capadocia, o bien fueron arrojados a los ríos, y habrían desaparecido con el tiempo. De las chimeneas de ventilación, obtenían el aire imprescindible para respirar. La iluminación se realizaba por medio de lámparas de aceite. La razón principal, que hizo posible la excavación de Kaymakli, y otras ciudades subterráneas de Capadocia, la constituye la piedra volcánica blanda. Mezcla de ceniza y barro, consecuencias de la erupción de 2 volcanes. A pesar de estas explicaciones, ni siquiera los expertos lo tienen claro todavía. Son misterios como el de la construcción de las pirámides, que lo que nos hace pensar es que desconocemos lo que pasó en la antigüedad. La prehistoria es un total enigma para nosotros y, posiblemente, no es como nos lo ha contado. Para añadir aún más peso a este razonamiento, recordemos los oparks, esos objetos fuera del tiempo que aparecieron en distintas excavaciones arqueológicas. Pero este es otro fascinante tema, que merecerían un reportaje completo. Y hasta aquí el videoprograma de hoy. Espero que os haya gustado y, si es así, os animo a suscribiros y darnos un like. Seguiremos investigando. Esperamos sus comentarios y muchas gracias por ver el video.